Dice la palabra del Señor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Padre, te damos las gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Oramos, Señor, para que en esta noche tu palabra pueda infundir aliento, fundamentarnos en el estudio, en la enseñanza del significado de tu muerte y de tu resurrección. Te suplicamos que hables a nuestros corazones y que nos instruyas en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hablar el título es la deuda pagada, la deuda pagada. El libro de Génesis nos habla en el capítulo 3 acerca de lo que Pablo va a hablar acerca de transgresión. Los salmos van a hablar acerca de un punto que tiene referencia a este texto en el libro de Génesis. Y es el hecho de que el hombre había sido establecido por Dios para que gobernara, para que sojuzgara la tierra y para que pudiera bajo la autoridad y el dominio que Dios le había conferido administrarla. De esa manera, de esa forma, el hombre era quien había sido designado por Dios para poder administrar la creación, para poder sojuzgar la creación y para poder establecerse en la tierra como eso, como un representante de Dios, con la imagen y semejanza que Él tiene. Y lógicamente el hombre estaba llamado a hacerlo. Pero cuando el hombre peca, cuando el hombre transgrede, cuando el hombre desobedece al precepto que Dios le da, que es el hecho de que la mujer tomó del fruto del árbol prohibido, pero es curioso porque normalmente nosotros en nuestras creencias, en nuestras religiosidad, pensamos siempre en la mujer como la culpable, pero es interesante que cuando la mujer lleva el fruto del árbol prohibido y se lo da a Adán, al que le reclama a Dios no es a la mujer, es al hombre. Porque el hombre tenía autoridad, tenía de parte de Dios una autoridad delegada para poder establecerse, para poder gobernar la tierra. Pero cuando él cae en el pecado, le cede a Satanás esa competencia, esa autoridad. ¿Por qué razón? Porque de aquí en adelante la vida iba a estar llena de muerte, la humanidad iba a estar llena de sufrimiento, la humanidad iba a estar llena de terribles caos y situaciones, porque el mismo hombre cedió la autoridad que Dios le había dado, de tal manera que el libro de Apocalipsis habla acerca de quién va a ser el único que puede destapar los sellos y puede quitar los sellos de ese rollo que va a establecer los últimos días de la humanidad. Y el único hombre que lo puede hacer, el único Dios que lo puede hacer es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el único que puede devolver la autoridad es Cristo. De tal manera que la humanidad cae en la autoridad del diablo. Y desde ese momento, desde el capítulo 3, vemos la decadencia de la humanidad. ¿Por qué razón? En el capítulo 4 usted se topa ya con el primer hombre que asesina a su hermano, es un fratricidio. Después en el capítulo 4 usted nota ahí que existe también los primeros hombres que se rebelan en contra de Dios, crean ciudades, levantan ciudades. El primer hombre que tuvo dos mujeres, el primer hombre que amenaza, ¿verdad?, a sus mujeres. O sea, comienza una decadencia. Y esa línea a la que nosotros vemos en Génesis 4 se llama los descendientes de Caín, porque es ahí donde se revela. Pero la palabra de Dios en Génesis 3, capítulo 15, se nos da la primera promesa. Y nos dice
que de la descendencia de la mujer vendrá quien va a herir en la cabeza a la serpiente. Entonces, usted ve que en el libro de Génesis ya hay salvación. ¿Por qué? Porque usted cree que Dios ya no sabía que el hombre iba a trastocar la humanidad y que el hombre iba a trastocar la naturaleza. Claro que sí, porque dice la palabra de Dios que desde que el hombre cayó en el capítulo 3, mira lo que sucedió. Hubo 3 guerras. El hombre cayó en juicio con Dios, porque ya Dios ya no puede tener una comunión íntima con el hombre, porque el hombre decidió desobedecerle a Dios. Segunda transgresión, el hombre ya no puede estar en paz con su naturaleza. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis? En el libro de Génesis dice que desde ese momento espinas y cardos comenzaron a salir de las plantas. ¿Por qué razón? Porque no existían plantas venenosas, no existían plantas con espinos, no existían plantas como plantas que tuviesen veneno, no hubiesen espinas, pero tampoco había sequía. No existía la sequía en ese tiempo, porque Dios había propuesto el que el hombre viviera en una condición de una situación natural pacífica, de bendición, que él trabajara la tierra y comiera. Pero ¿qué le dice al hombre? Que de aquí en adelante él va a tener que trabajar y va a tener que labrar la tierra y hacer un gran esfuerzo para comer de la tierra. Entonces vea todas las maldiciones que vienen de esa situación. Pero desde Génesis 3:15 se nos dice, por una profecía tremenda de parte de Dios en el libro de Génesis, que de la mujer va a venir un descendiente y que ese descendiente va a herir en la cabeza a la serpiente. La serpiente lo va a herir en el calcañal, pero él lo va a herir en la cabeza. Es decir, la serpiente va a estar siempre queriendo hacerle daño, va a querer siempre dañar al descendiente. Pero este descendiente no le va a herir el calcañar a ella, sino que va a herirle la cabeza a la serpiente. Porque cuando Dios estableció, desde antes de la fundación del mundo, y entendió Dios que el hombre iba a equivocarse, ya Dios tenía una provisión. Y mire qué maravilloso nuestro Dios, hermano, porque a veces pensamos que nosotros pensamos que Dios actúa como nosotros, ¿verdad? Así, de una forma en la cual le va dando lo que va el día, de una forma en la cual, hermano, usted no va planeando nada. No, Dios sabía que al poner a Adán y Eva, Adán iba a trastocar la historia. Él sabía que Adán iba a equivocarse, pero ¿sabe qué, hermano? Ya Dios tenía una solución, porque desde antes que el hombre fuera creado, ya Él había hablado con su Hijo llamado Jesús, y ya se había establecido un plan perfecto, que aunque el hombre se fue por el pecado, que aunque el hombre le dio autoridad al diablo, óigame bien, ya Jesús iba a venir. Y iba a venir a encarnarse en este mundo, e iba a vivir en este mundo, iba a vivir en medio de los hombres, pero su muerte iba a darle redención a los hombres. Y por eso la profecía de Génesis 3, versículo 15, en la cual se dice que el descendiente de la mujer, que en este caso la mujer representa Israel, representa la nación de Israel. Este descendiente de la mujer, y particularmente de una judía llamada María, llamado Jesucristo, iba a golpear la cabeza de la serpiente, y la serpiente iba a quedar herida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque desde el principio, aunque Satanás, aunque el enemigo nos ha querido hacer daño, Jesús ya tenía una provisión para ese momento. Jesús ya tenía una provisión, su muerte, y su muerte nos iba a dar a nosotros libertad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros no vivimos bajo la autoridad de Jesús? Vivimos en un imperio. El imperio es el imperio de la muerte. El imperio es el imperio de la muerte. Y este imperio de la muerte es un imperio establecido y guiado por Satanás. Porque así como está el reino establecido, así también está el reino de las tinieblas, está el reino del diablo estableciéndose cada día. ¿Y cuál es el deber de nosotros como hijos de Dios? Ir sacando, ir ayudando a la gente para que conozcan que el verdadero rey del mundo no es Satanás, que el verdadero príncipe del mundo no es Satanás, sino que el verdadero príncipe y rey es Jesucristo. Entonces hay dos: hay un reino y hay un antirreino. Un reino donde hay amor, donde hay misericordia, donde hay piedad, y un antirreino donde hay muerte, donde hay decadencia, donde hay miseria, donde hay, hermano mío, pecado,
Y aquí, hermano, el reino y el antirreino están progresando y nosotros estamos en el reino de Dios tratando de que el reino de las tinieblas pierda terreno, que pierda espacio. Entonces la palabra de Dios en la epístola a los Colosenses nos narra cómo es ese hecho, cómo Jesús y cómo Dios su Padre han establecido un programa para que nosotros ya no vivamos bajo las fuerzas de ese imperio de la muerte. Ese imperio de la muerte está establecido bíblicamente hablando y tiene muchas categorías. Si usted busca conmigo uno de los textos, Hebreos capítulo 2, versículo 14, mire ese imperio de la muerte, qué terrible, gobernado por el mismo Satanás y por sus huestes, por esos demonios, por esas fuerzas y esos gobiernos que él tiene para poder hacerle daño y poder obstaculizar el reino de Dios. Hebreos 2, versículo 14, dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15: y librar todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y mire qué sucede. Hay un imperio de la muerte. Hay un imperio gobernado por el diablo y sus huestes. Pero lo que a mí me preocupa es lo que dice el versículo 15. Que aquellos que no están en el reino de Cristo, que aquellos que no están en el reino de Dios, son servidumbre, son esclavos de ese imperio de la muerte. Mire lo que dice el 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué? Porque el reino de Satanás esclaviza, porque el reino de Satanás sujeta. ¿Usted cree, hermano, que esa epístola de Efesios capítulo número 6, cuando habla de principados, cuando nos habla de gobernadores, esas son las jerarquías ordenadas de los demonios? Y escúcheme bien, hermano, para usted el mundo real es porque usted lo puede tocar, pero yo le voy a decir algo. Si Dios nos diera la capacidad de abrir los ojos espirituales y poder ver un reino espiritual, nos diéramos cuenta que el reino espiritual es más certero, es más verdadero que el reino que estamos viviendo ahorita, que la vida que estamos viviendo ahorita. Usted ahorita dice, este es el único mundo, esta es la única existencia que hay. No, hermano, hay un reino espiritual, hay una dimensión espiritual que usted no ve. Y en esa dimensión espiritual hay batallas, hay luchas. La palabra de Dios nos revela que cuando Daniel comenzó a orar para que se le revelara una visión, había un príncipe de Persia que no permitía que el mensajero llegara a decirle a Daniel el significado de esa visión. Eso implica, hermano, que hay demonios, que hay una dimensión espiritual fuerte, donde hay demonios obrando y donde hay también ángeles obrando, donde hay también, óigame bien, seres espirituales obrando. ¿Cuál es el problema? El problema, hermano, es que nosotros podemos estar siendo víctimas de ese reino espiritual, de esa dimensión espiritual maligna. Y tal vez nosotros ni nos hemos dado cuenta que, al pesar de que muchos aquí dicen, es que yo ya conocí a Cristo, pero te hago una pregunta: ¿estás viviendo en libertad? ¿Tu vida refleja el gozo? ¿Tu vida refleja la alegría? Mira, yo conozco un montón de gente que se dice ser cristiana y sus vidas son miserables en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque además que viven en tristeza, no tienen alegría, no tienen gozo, viven batallando, viven peleando. Me daba cuenta yo, y no sé, yo puedo estar equivocado, que el caballero que está siendo procesado, ¿verdad?, por el asesinato que nosotros ya conocemos aquí en Cojutepec. Este caballero, pues, aparentemente estaba en una iglesia. Y entonces uno dice, ¿y estos qué? ¿Estos qué? ¿Qué pasó? No lo vamos a saber porque
¿qué es lo que sucede? O sea, los medios, la información, las reservas legales no van a permitir que nosotros sepamos qué sucedió detrás. Pero le voy a decir algo. Me entristece. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que aparentemente es cristiana, pero está viviendo en el imperio de la muerte. No está viviendo en el imperio ni en el reino de Dios. Has perdido la autoridad. Porque en tu casa, ¿quién es el que domina? ¿Quién es el que es el rey en tu casa? Porque les voy a decir esto. Probablemente el terreno de nuestros hogares no es de Dios. Y estemos bregando con situaciones en nuestra casa donde lo que está sucediendo ahí son batallas, son luchas, maldiciones, declaraciones, palabras terribles, el unos con los otros, las parejas, los hijos. En tu trabajo, tu negocio, ¿quién es el rey de verdad ahí? ¿Está establecido el reino o está establecido el imperio de la muerte? Esto viene desde Génesis. El hombre le cedió la autoridad a Satanás, y Satanás tiene cierta fuerza, de tal manera que él es el príncipe de las potestades del aire, de tal manera que él maneja cierto tipo de costumbres, cierto tipo de ambientes. Entonces, a mí, hermano, me da miedo de que este imperio de la muerte se esté llevando de encuentro a los cristianos. Porque si somos hijos de Dios, el imperio de la muerte debería estar afuera de nuestras vidas. Debería estar fuera. Nosotros no deberíamos de estar viviendo en fracaso, deberíamos de estar viviendo en victoria. Pero las vidas nuestras reflejan lo contrario, porque estamos tristes, porque estamos endeudados, porque estamos enfermos, porque estamos viviendo, hermano, una salud terrible, porque estamos viviendo escasez terrible. Supuestamente somos cristianos y somos prácticamente, hermano, personas que están atadas a los vicios, atadas a compulsiones. Yo me pregunto, ¿qué es lo que predomina en tu vida? ¿Qué es lo que predomina en tu vida? ¿El imperio de la muerte, que es del diablo, o el reino de Cristo, que es del Señor? Este imperio, este gobierno es del diablo, ¿verdad? Y tiene servidores trabajando a su favor. Cuando yo a mí me ha pasado mucho, y hoy en la mañana estaba predicando en la policía. O sea, siempre cuando mire, no sé por qué, cuando hay tantas luchas, ¿verdad? Fíjense que nos pasaron unas cosas terribles. En la noche yo me vine, en la mañana el carro no funcionó y yo decía, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y qué está sucediendo? Pues, pero yo no sabía a lo que me estaba enfrentando, porque nosotros solo vemos el mundo desde los ojos físicos. Entonces, nosotros no podemos ver el mundo espiritual. Yo no digo con esto, hermano, que Satanás, ¿verdad?, me detuvo el carro. No, pero hay oposición, porque el deber, la función del imperio y el reino de la muerte es detener el reino de Dios. Es querer detener las fuerzas buenas, las fuerzas de los ángeles, las fuerzas de Cristo, las fuerzas del Señor. Que un predicador vaya a llevar palabra de Dios. Llegamos a la policía, estando ahí, estuvimos predicando, pero cuando ya estaba a punto de terminar, comenzaron ya los distractores, ¿verdad? Atrás, a hablar, a hacer, a decir. Entonces, uno ve, hermano, claramente que cuando uno se propone llevar el reino, que cuando uno se propone establecer el reino, que cuando yo comienzo a declarar, hermano, que en esta iglesia va a seguir creciendo, que cuando yo comienzo a declarar que se va a comprar otro terreno en el futuro y que vamos a tener un lugar más grande donde más gente venga a los pies de Cristo, eso al enemigo no le gusta. ¿Por qué? Porque va en contra de su reino, va en contra de su imperio, va en contra de lo que él quiere establecer. Pero yo quiero decirles algo, hermano. Yo no me puedo venir a meter a lo que es del diablo, porque eso le pertenece a él. Y ese error, cuando usted se quiere meter con el diablo queriéndolo humillar, porque hay mucha gente que no comprende que al diablo hay que tenerle cuidado. ¿En qué sentido? Escuche bien, hay personas que lo ofenden, hay personas que le dicen de que esas alabanzas, ¿verdad? Machácalo. Quisiera ver qué hicieras si de verdad el diablo se te apareciera. Yo te aseguro que eso de machácalo no mucho, porque el diablo es un ángel con poder. Y ese poder que el diablo tiene, se lo ha conferido Dios. Y es un ángel poderoso.
Usted no puede tratar de venirse a meter al reino del imperio y el imperio de la muerte, a quererle hacer daño al enemigo así por así, porque es un imperio fuerte. Mírelo cómo lo describe Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Aquí vemos la descripción de ese imperio. Es una perspectiva, no es que está descrito todo, pero esa es una forma de poder hablar de él. Mire lo que dice el versículo 2, Efesios 2:2. Mire lo que dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Primero, es una corriente. ¿Por qué? Vamos a hablar, es una corriente y es un mundo, es un sistema. Cuando está el texto bíblico hablando de mundo ahí, es un sistema de valores, un sistema de principios. O sea, son criterios, es una corriente. ¿Por qué? Porque el mundo no sabe hacer cosas nuevas, el mundo sabe hacer lo mismo siempre. Y el deseo del enemigo es que exista un sistema corrompido de valores, un sistema corrompido de pensamientos que alejen a las personas de creer en Cristo Jesús. Entonces, este sistema, primero es un sistema, eso quiero que lo tenga claro. Es un sistema de valores establecido y se promulga en todo lugar. Se promulga, hermano, desde el momento en que en Estados Unidos, en esta semana pasada se celebró la fiesta del orgullo gay. Pero eso usted no puede criticarlo. ¿Por qué razón? Porque son derechos humanos. Entonces, es un sistema, claro. ¿Por qué? Porque la ley lo defiende. Dígale usted a un homosexual, oféndalo. Pero ellos sí pueden ofender a nuestro Señor. Ellos pueden hablar pestes de nuestra fe. Pero nosotros no podemos ofender a una de estas personas. ¿Qué es lo que sucede? Es un sistema. Que quién sabe, ahorita se está preparando la nueva constitución, ¿verdad? Porque ya la constitución ya no da para reforma, ahora tienen que cambiarla toda. Entonces, y yo me pregunto, ¿qué es lo que van a poner ahí? ¿Se va a permitir, verdad, algunos cambios? ¿Se va a permitir el aborto? ¿Se va a permitir el matrimonio igualitario? ¿Qué es lo que sucedió con pastores como nuestro amigo el pastor David Rodríguez en Canadá? Que le dijeron un par de homosexuales que tenían que casarlos. ¿Ah? Porque allá, hermano, hay que respetar eso. Entonces, estas señoras le dijeron, si no nos casa, lo vamos a demandar. Y tienen razón. Imagínese usted, llega una pareja de dos hombres y le dicen, y le dicen, queremos que usted nos case por la iglesia. ¿Y qué va a hacer si la ley le obliga a usted a velar por sus derechos? Claro que él, gracias a Dios, encontró una forma, pues, y que los estatutos de la iglesia, aunque la ley de Canadá lo permite, los estatutos de la iglesia no lo permitían. Entonces él se basó en una cláusula de los estatutos de la iglesia para no casarlo. Pero créame, hermano, que ese día va a pasar, en el que van a venir aquí a querer decir, Pastor Michael, cásenos. Y claro, esto nosotros lo vemos lejos, pero créame que está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Créame que está más cerca. Me contaba el pastor Helio Martínez, cómo en España, si usted a su niño lo manda al primer grado y un papá quiere mandar al niño vestido de niña, ¿y qué le va a decir? Usted no le puede decir nada porque es el derecho de su padre. Mandarlo así al kinder, mandarlo así al colegio. Y él tiene que venir ¿y esto qué es un colegio? Evangélico. Pero como la ley obliga, entonces me decía Helio, mira, me dice, es difícil, es complicado porque allá está bien metido esto. Y usted dice, ¿por qué entonces es tan difícil ganar almas en España? Le voy a decir la razón, porque el imperio de la muerte está en toda su plenitud. Porque el enemigo lucha porque el mundo sea una corriente fuerte que se impregne en la mente de la gente y no se lo vende como venga a tomar una cerveza, no, sino que comienza a establecer leyes, comienza a establecer educación para los niños, que les dice, mira, si tú quieres llegar a tu colegio vestido de niña, no tengas problema, porque vos podés decidir tu sexualidad.
Entonces ya no se puede decir todos, se dice todos, todas y todes, incluyendo, ¿verdad?, a las personas de otro género. Todo eso, hermano, es un imperio. Es un imperio. Y se maneja por medio de un sistema de valores educativos. Mire lo que dice el versículo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, el mundo ofrecía esa corriente, esos pecados, ¿verdad? Esos pecados. Pero quiero que note algo. El diablo no le va a aparecer a usted, no le va a aparecer para darle miedo. El diablo no le va a venir a decir: ¡buh! Soy Satanás, aquí teneme miedo. Eso no existe. Eso mire, que dice que aquí se sueltan los espíritus, allá se sueltan. Eso no es así. Él no necesita andarle dando miedo. Si al contrario, él se viste como ángel de luz y se presenta en la sociedad y en los valores para confundirnos. Entonces, después de la coma, mire lo que dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y que opera en los hijos de desobediencia. O sea, él tiene un sistema, hermano, un sistema en donde él maneja tradiciones. El príncipe de la potestad del aire quiere decir eso, porque ellos pensaban que todos los demonios estaban en la atmósfera y que hacían mucho daño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El príncipe de la potestad del aire se mete en tradiciones, se mete en ideas, se mete en política, se mete en todo lo que tenga que ver con el hecho de desfigurar lo que Dios ha hecho. Si la Biblia dice, si Dios ha dicho, oh, varón y hembra los creó, Él va a crear algo para poder decir: esto no es así, esto es al contrario. Existe otro género más. Si Dios ha dicho que una vez que tú te casas, tú no te puedes divorciar, Él va a decir lo contrario: divórciate. No hay problema. Aquí estamos para desfigurar el sistema. Si a los niños se les establece ese criterio de que desde pequeñitos pueden crear y pueden decidir su sexualidad, entonces así lo hace. Él es el mayor plagiador. Él es el mayor plagiador de los planes de Dios. Él toma los planes de Dios y los desfigura todos y los destruye todos. O sea, Él trata de poder tomar todos los sistemas y principios que Dios ha establecido y los trastorna. Él es especialista en eso. Por eso no anda asustando. Por eso no viene y se presenta con esa cola, ¿verdad?, puntuda y con los grandes cachos. Eso es mentira. Él presenta otras cosas diferentes, en pornografía, en venta de armas, en venta de drogas. Él no necesita presentarse de una forma ilógica. Él se presenta en el sistema permitiendo ese tipo de cosas. Entonces, mire qué terrible. Dice que Él es el príncipe de la potestad del aire y tiene dominio sobre esa gente. Mire lo que dice el 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, Él tiene, hermano, Él tiene el dominio de esta gente que sirve a Él. Uno no lo nota, pero ¿qué es lo que sucede? Hay personas que le están sirviendo más a Satanás que a Dios. Cuando usted destruye una familia, le está sirviendo al diablo. Cuando usted le sirve un trago a un hombre que tiene su hogar y sus hijos, usted está sirviéndole al diablo. Cuando usted está enseñando esas cosas de ideología de género, usted está sirviéndole a Satanás. Cuando usted, en lugar de unir, divide, usted le está sirviendo al diablo. Cuando usted, en lugar de venir y perdonar, usted divide y mete cizaña, usted le está sirviendo al diablo. Cuando usted, en lugar de generar confianza y fe en Dios, genera duda, usted está sirviéndole al diablo. Y le voy a decir algo: ese imperio de la muerte está metido. Y usted ni se imagina qué tan metido está. Usted no se imagina qué tan real es este mundo, qué tan real es esa situación. Entonces Dios ha obrado, porque Él, ¿qué es lo que está haciendo? Rescatando gente de ese imperio, rescatando gente de esa situación. Y lo que Él hace, hermano, es que faculta personas, faculta gente como usted, como yo, para que vayamos, hermano,
Y que escuche bien, porque se necesita gente valerosa para sacar, para poder destruir ese imperio de la muerte. No es tan fácil, hermano, créame, porque es una lucha, es una guerra espiritual la que se vive. Usted no sabe, hermano, contra qué está peleando cuando usted le dice a su hijo: borra toda la pornografía de tu celular. Usted no sabe con lo que está peleando cuando usted, hermano, le dice a su hijo o le dice a su hija que ya no se meta con una persona porque está mal influenciándolo o mal influenciándola. Usted no sabe, hermano, con qué se está metiendo. Y yo le puedo decir algo, una pista. Puede ser que usted está peleando con el mismo príncipe de las potestades del aire, porque dice la palabra de Dios en la misma epístola de Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es una lucha espiritual. Usted ve a la persona, usted dice que se llama Juan Pérez, ¿verdad? Pero no es Juan Pérez, es quien está usando a Juan Pérez. Satanás mismo puede estar usando a esa persona. Los demonios mismos pueden estar usando a esa persona. Y usted puede decir: no, hombre, si es una persona buena gente, pero usted no sabe quién es el que está moviendo ese imperio. Se necesita personas que le entren con todo. Entonces aquí viene el Señor y nos habla a nosotros, quienes estamos en el reino, pero en el reino de la vida, en el reino, hermano, de Dios. Y Él quiere facultarnos hoy en día para que nosotros no le tengamos miedo a eso, hermano. Ya se acabó ese tiempo en donde nosotros tenemos que tener el gran temor del diablo. Nosotros no le tenemos que tener un temor al diablo. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es saber quiénes somos nosotros. Es saber quiénes somos nosotros. Escuche bien. Usted, mujer, usted, hombre, usted está ahí y yo le voy a decir algo. Usted debe de luchar, usted debe de entender que usted tiene una identidad en Dios, que usted tiene una identidad en Cristo, que Cristo le ha facultado para pelear en contra del imperio de la muerte, que Cristo le ha facultado para pelear en contra de ese imperio. Usted no le tiene que tener miedo, usted no le tiene que tener temor a los cambios, no le tiene que tener temor a las situaciones políticas del país, usted no le tiene que tener temor a la nueva moneda, usted no le tiene que tener temor a los crímenes que se están dando en el país, usted no tiene que tenerle temor a esas noticias. Porque nosotros no estamos operando en el imperio de la muerte, nosotros estamos operando en el reino de Dios. Allá este hombre comenzó a enterrar cadáveres. Aparentemente esos montones de cuerpos no los había matado él a todos. Ahí llegaban a meter personas y cadáveres. ¿Y qué sucede? ¿Quién ha hecho eso? El imperio de la muerte, que le ha quitado la vida a chicas, que le ha quitado la vida a jóvenes. Y llega la gente a ver si su pariente está enterrado ahí, pero de repente ponen reserva legal en el caso y ya no se sabe. ¿Por qué? Porque es probable que no solamente hay un Chalchuapa, sino que haya otros lugares más. Miedo nos puede dar. Temor nos puede dar, porque ese imperio está obrando con todos sus demonios, con Satanás detrás, moviendo, destruyendo hogares, destruyendo vidas, destruyendo familias, destruyendo jóvenes, violando chicas, asesinando gente. Ese imperio camina. Pero Jesús en Colosenses nos quiere aclarar algo, y nos quiere aclarar algo tremendamente grande. Nos quiere aclarar una cosa que es importante. Ya describimos el imperio de la muerte, describimos quién es su propietario, quién es su administrador, describimos cómo le quedó en sus manos por la actitud del hombre en el pecado. Pero describamos ahora qué es lo que Jesús hace. Y ahora, hermano, vea conmigo Colosenses 2. Que es el texto que hemos tomado de referencia. Él quisiera tenernos ahí metidos. Él quisiera que usted estuviera ahí todavía. Él quisiera que usted fuera un drogadicto. Él quisiera que usted
mañana saliera de su casa, dejara a su familia y se fuera de esa casa a vivir con quién sabe quién. Él quisiera que mañana usted se levantara y usted dijera: yo ya no voy a la iglesia, yo no voy a las cosas de Dios. Él quisiera que más gente ya no estuviera sirviendo en los ministerios. Él quisiera que más maestros ya no se levantaran. Él quisiera que el día de mañana no salieran a predicar el evangelio en esta iglesia. Él quisiera tener toda esta iglesia amarrada. Él quisiera tener a todos los servidores amarrados. Pero yo le doy una noticia a usted. Yo le doy una noticia a usted, querido amigo, querido hermano. En la cruz de Cristo, en el momento en que Jesús murió, se estaban contando dos historias. Amén. La historia humana y la historia espiritual. ¿Sí? Le doy una noticia. La mayoría conocen aquí la historia humana. ¿Y qué pasó? Yo sí les pregunto a ustedes: cuéntenme la historia de la muerte de Jesús. Pastor, es que mira, bueno, a él lo capturaron una noche, probablemente día jueves o viernes, no lo sabemos con exactitud. Lo llevaron ante las autoridades, le hicieron un juicio judío. Después del juicio judío, lo llevaron muy temprano al juicio romano. Por la mañana temprano lo tomaron para llevarlo a una sentencia. Claro, con testigos falsos, con testigos de toda naturaleza. A las 9 de la mañana del día viernes ya lo tenían crucificado. Y en ese momento lo vituperaron, porque antes de eso lo azotaron, le pusieron una corona de espinas. Pero la gente pasaba frente a la cruz y se burlaban de él. Allí pasaban los enemigos, porque primero lo azotaron, primero le pusieron la cruz, se burlaron de él y siguieron burlándose de él cuando estaba crucificado. Aún así, a las 3 de la tarde, él falleció. Él falleció. Y en ese momento sus discípulos escondidos, Nicodemo y José de Arimatea, fueron a pedir, uno pidió el cuerpo, lo prepararon, lo sepultaron. Y al tercer día, las mujeres fueron temprano al sepulcro y se dieron cuenta que estaba vacío. Y se les apareció. Esa es la historia que todos conocemos. Esa es la historia que todos sabemos. Esa es una historia de sufrimiento, de muerte y de resurrección. Pero el apóstol Pablo en Colosenses nos quiere decir algo. Que cuando Jesús moría y resucitaba, se estaba dando otra historia espiritual. ¿Y cuál es esa historia espiritual? Que esa es la manera que nosotros lo contamos, pero Colosenses lo cuenta de otra manera. Dice que cuando Jesús estaba muriendo, allí en esa cruz se estaban llevando los pecados y un acta donde estaban las cuentas suyas, las malas cuentas, porque usted y yo debíamos bastante. Y esas cuentas que nosotros teníamos, porque hemos sido pecadores, hemos sido abusivos, hemos sido mentirosos, le hemos servido bien al diablo. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los que están aquí le han servido bien. Yo también le he servido bien al diablo. Yo fui un buen servidor de Satanás. Porque cuando yo no creía en Cristo, Él tenía esa acta, Él tenía ese derecho de propiedad sobre mi vida, que decía: aquí todo esto es lo que debes, estás condenado, papá. Servime, no te queda otra. Vende droga, hace esto, toma, fuma, adultera, haz lo que quieras. Este es el acta que me da dominio sobre ti, porque Adán pecó. Pero dice la palabra de Dios que nosotros que somos del reino no estamos bajo el poder del imperio de la muerte, porque Cristo nos ha sacado del imperio de la muerte y nos ha llevado a su reino. ¿De qué manera nos sacó de eso? Fue y vio y dijo: ¿cuánto debe este? Y ahí estaba Michael Velázquez, allá estaba Silvia de Ayala, allá estaba Moisés Salazar, allá estaban todos. Desde el que debía más hasta el que debía mucho más que eso. O sea, no es que debían menos, debían un montón.
Y es como aquel que llega, ¿verdad? Y sabe perfectamente que lo que está escogiendo no sirve. Porque no sirve si no servíamos. Si no funcionábamos, no servíamos de nada, solo servíamos para hacer el mal. Pero vino ese Dios que nosotros tenemos llamado Jesucristo y dijo, vaya, ese que está ahí, a ese voy a premiar. ¿Y por qué lo vas a premiar? Porque yo quiero, porque a mí me da la gana. ¿Y qué ha hecho Él para que tú le premies? Absolutamente nada. Hermano, llegar a un restaurante y que de repente estás comiendo y alguien venga y pague tu cuenta es algo increíble. Ya no digamos, hermano, la razón por la cual nosotros en esta noche debemos de ser agradecidos. ¿Sabe por qué? Porque en base a la que le debíamos al diablo, Él nos tenía amarrados, Él nos tenía atados con esa gran deuda. Seguime trabajando. Pero vino nuestro Dios, que sabía que estamos esclavizados bajo el servicio de Satanás, y dijo, demen a este esclavo. ¿Quién me va a pagar la deuda? Yo la voy a pagar. Y mira bien, lo que hizo Jesús en la cruz, se agarró la deuda y la pagó Él. Por eso tú eres libre. Por eso tú no puedes estar triste. Por eso tú no puedes estar en esta noche miserable, sino que tienes que estar gozoso. Tienes que tener una vida fantástica, porque Cristo te perdonó. Esa carga ya no la llevas tú, la llevó en la cruz Jesucristo. Siéntete libre, siéntete alegre, disfruta la vida, abraza a tus hijos, abraza a tu mujer, abraza a la gente que amas. Ya no llevas esa gran carga de verle a un banco, hermano, eso es terrible. De verle al fondo social, de verle a las instituciones, eso es lo peor. Imagínate cuando te quitan la deuda de estar condenado para toda la vida. ¿Cree usted que no debemos de sentirnos gozosos? Yo por eso mañana me voy a levantar. Yo voy a vivir feliz. Yo no me amargo. Yo soy una persona feliz y no dejo que la gente me amargue. ¿Sabe por qué? Porque sería absurdo que yo esté llorando, sería absurdo que yo me esté quejando, sería absurdo que en esta noche yo esté diciendo mi vida no sirve. ¿Por qué? Porque Cristo agarró el pagaré de mi deuda y dijo, yo lo voy a pagar por ti. Vos no debes nada. Sé libre. Pero nos pagó la deuda para que le sirvamos a Él. Eso es otra cosa. Ya no le soy esclavo de este. Hoy sos esclavo mío. Pero en mi servicio, vos no sos condenado. Vos no sos atado. Vos no sentís mal. ¿Por qué? Porque el Señor es el mejor patrón, el mejor jefe. Él pagó por ti, le pertenecemos a Él. Nosotros, hermanos, no tenemos otra cosa en la vida más que servirle a Él. Él nos ha facultado. Por eso nos hace libres. ¿Para qué? Para que ahora vayamos a destruir el imperio de la muerte, porque ya no somos de Él. Y como conocemos el plan maléfico de Satanás, entonces ahora servimos y trabajamos para sacar a la gente de ese imperio de la muerte. Por eso ahora, hermano, nos desvivimos, nos dormimos y nos despertamos pensando cómo vamos a arrancar almas del infierno. ¿Sabe por qué? Porque más personas tienen que saber que están bajo el imperio de la muerte. Pero nosotros que hemos sido liberados de esa condenación, debemos de servirle con pasión a nuestro Rey, porque Él nos ha hecho libres de toda maldad, de todo pecado y de toda condenación. Y ahora nos da una facultad. No te preocupes, que cuando vas a pelear, que cuando vas a sacar a tu marido del alcoholismo, que cuando vas a recuperar a tu pareja porque te has separado, porque ahora que tus hijos están en la droga, que tus hijos se han metido a la mara, no te preocupes, porque aquí está tu pagaré. Aquí está tu pagaré, que dice que yo ya te compré, y te compré con mi sangre preciosa, y ya no debes nada. Pero mira el poder que te voy a dar. Te voy a dar un poder donde las huestes del diablo no te pueden hacer nada, donde las huestes de Satanás no te pueden hacer nada. Métete a predicar, métete a servirme, métete a estar a mi servicio, y yo te voy a preservar, porque yo cuido a los que me sirven. Y esas potestades, esos demonios no te van a poder hacer nada, porque ellos están en el imperio de la muerte, pero vos estás en el reino. Por lo tanto, no le tenga miedo a lo que está pasando en el país, no le tenga miedo a la moneda, no le tenga miedo a la política, no le tenga miedo a nada, porque usted está en el reino, no está en la muerte, está en el reino de los cielos.
Ahora, con atención, mire lo que dice que hizo Jesús en lo que Él estaba en la cruz. Pagó su deuda y lo segundo que hizo, humilló a los demonios, humilló a Satanás. Y Satanás, hermano, no le puede hacer nada a usted. Y el diablo no le puede hacer nada a usted. Porque solamente si Dios da la autoridad, Él lo puede tocar. Pero si Dios no le toca, no le da la autoridad, Él no le puede hacer nada. Pero usted sí le puede servir a Él, a Dios. Y puede ir a destruir los planes que Él tiene en contra suya. ¿Y qué es lo que dice? Basados, hermano, en un texto bíblico precioso y en una costumbre, cuando los emperadores llegaban y conquistaban un territorio, agarraban a los enemigos, a los soldados enemigos, y mire lo que hacía el rey, el emperador. Los amarraba todos atrás y él en su caballo comenzaba a caminar hacia adelante. Y atrás iba un enemigo, dos enemigos, les quitaban las armaduras, les quitaban las armas, y el emperador caminaba adelante avergonzando a los enemigos. Dice, hermano, la palabra de Dios, que la historia dice que cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, lo humillaron, lo golpearon, pero en todo ese momento, cuando Él resucitó, ¿qué hizo Jesús con los demonios? ¿Qué hizo Jesús con Satanás? Le ganó la batalla, porque por medio de la muerte en la cruz del Calvario, ahora el que tiene el poder en este mundo no es el diablo, es Jesús. Y cuando usted pronuncia Jesús, y cuando usted pronuncia su nombre, y cuando usted hace algo para Cristo, y cuando usted hace un servicio para Dios, usted está obrando para el hombre y para el ser más poderoso de esta existencia, llamado Jesucristo el Señor. Cuando usted vaya a ganar alma, no se avergüence. Cuando usted vaya a servirle al Señor, cuando usted vaya a barrer, cuando usted vaya a dar una clase, cuando usted vaya a hacer algo para Dios, no se avergüence, porque es Dios el que le ha dado ese poder. Porque los demonios no le pueden hacer nada, las huestes no le pueden hacer nada, porque el Rey de Reyes ha vencido a los demonios. Miren lo que dice el versículo 15. Y despojando, ¿qué quiere decir esa palabra? Que les quitó las armas. Les quitó las armas. ¿Qué Satanás? ¿Qué demonios? ¿Qué le vamos a tener miedo si Jesús ya los despojó? No nos pueden herir, no nos pueden dañar, porque Cristo los despojó de sus poderes. Mira lo que dice el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está el Rey. Cuando Jesús murió y resucitó, avergonzó a los demonios, porque ahora los demonios, hermanos, no tienen el poder total, sino que los demonios se les sujetan a Él. Y aunque el imperio de la muerte es difícil, y aunque el imperio de la muerte está en este país, nosotros estamos en el reino de Dios. No se preocupe, no tenga miedo. Usted solamente póngase bajo el dominio de Cristo y dígale a Jesús: Jesús, te sirvo, te amo, te aprecio, porque gracias a tu sacrificio te burlaste de los demonios, los exhibiste, y ahora el enemigo no me puede quitar nada, porque yo te pertenezco a ti. Yo ya no le sirvo al diablo, le sirvo al Hijo de Dios llamado Jesucristo. Y todo lo que yo hago, lo hago para Cristo. Y como lo hago todo para Cristo, Él humilla a mis enemigos, Él avergüenza a mis enemigos. Y aunque mucho pueda hacer que me quieran dañar, no me pueden tocar, porque la protección del Hijo de Dios está sobre nosotros, los que hemos creído que Jesús es el Señor y Salvador. Sírvale a su Rey y sepa que el imperio de la muerte existe, pero es más grande el reino de Dios que el reino de la muerte, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario.